Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Y lléname con tu presencia, con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Buenos días, queridos ciberescuchas y cibernautas, les saluda Teresa Salazar. Estamos en un programa más. Hoy vamos a comenzar con esta Lección Divina. Hoy es un día bastante especial. Hoy es un día, la venida del Espíritu Santo. Celebramos hoy la liturgia de las horas. El Padre se viste de color rojo, ¿no? Porque es fiesta, es una de las fiestas más grandes de la tradición católica, además de Navidad y la máxima que es la Semana Santa, la fiesta más grande, yo creo que en segundo nivel, tercer nivel casi, ¿no? Porque hay algunas fiestas marianas muy importantes también, es la venida del Espíritu Santo. Y precisamente esta es porque es Dios uno y trino, ¿no? Sería la fiesta después de la Pascua de las más importantes, la más importante. Y bueno, pues ahí tenemos en imagen, en medio, porque siempre se habla de los apóstoles de Jesús y del Espíritu Santo, pero siempre estuvo María ahí presente, ¿no?
María siempre estuvo presente y la vemos ahí, en medio de los apóstoles. En todas las fiestas estuvo María tras bambalinas, ¿no? Casi no se habla, pero casi siempre, de hecho, siempre estaba la madre de Jesús ahí organizando todo, ¿no? En donde siempre se deja ver esto es en las bodas de Caná, y hoy no es la excepción, ¿no? Así es que ahí está María en medio de los apóstoles recibiendo también el Espíritu Santo. Y bueno, pues vamos a ponernos en presencia del Señor. Vamos a comenzar nuestra lección divina de este 23 de mayo de 2021. Son 8 de la mañana con 48 minutos, 8 de la mañana con 48 minutos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pedimos la asistencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que te dignas a ilustrar los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que sintamos realmente con el Espíritu y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Así sea. Amén. Y bueno, pues vamos a comenzar con las lecturas de este domingo 23 de mayo de 2021. Hoy las lecturas del domingo de Pentecostés son de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del versículo 1 al 11. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido acudió la multitud y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados diciendo: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Pánfila, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirené. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélicos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de la grandeza de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas.
Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Les retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envía tu Espíritu y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras, que le sean agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Vamos a escuchar la secuencia del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo Creador, a visitar nuestro corazón, repleta con tu gracia, viva y celestial, nuestras almas que tú creaste por amor. Tú que eres llamado Consolador, don del Dios Altísimo y Señor, vertiente viva fuego, que es la caridad, y también espiritual y divina unción. En cada sacramento te nos das, dedo de la diestra paternal, eres tú la promesa que el Padre nos dio, con tu palabra enriqueces nuestro cantar. Nuestros sentidos has de iluminar, los corazones enamorar, y nuestro cuerpo presa de la tentación, con tu fuerza continua has de afirmar. Lejos al enemigo rechazar, tú pásanos pronto sin tardar, y siendo tú nuestro buen guía y conductor, evitemos así toda sombra del mal. Concédenos al Padre conocer, a Jesús su Hijo comprender, y a ti Espíritu de ambos por amor, te creamos con ardiente y sólida fe. Al Padre demos gloria, pues es Dios, a su Hijo que resucitó, y también al Espíritu Consolador, por todos los siglos de los siglos. Honor. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones, espléndido,
luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas del fuego, gozo que enjuaga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Y bueno, el Evangelio de este día de Pentecostés es de San Juan, capítulo 20, del 19 al 23. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y le dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes los retengáis, les quedarán retenidos». Palabra del Señor. Todos allá en casa, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Entramos ya a lo que sería nuestra lección divina, ya una vez habiendo leído todas estas lecturas de este día de fiesta de Pentecostés. Es una fiesta en verdad, la fiesta del Espíritu Santo, que es una de las personas, Dios uno y trino. Y vamos a entrar precisamente ya a lo que es la lección divina como tal. Jesús, verdad. Jesús es la lección divina, Jesús, verdad, Jesús, palabra. Vamos a ver qué dice la palabra por sí misma. Recordemos la actitud que tenemos que tener. Yo los invito nuevamente a que se pongan cómodos allá en casa, en su sillón, con su mesita, con su cruz, con su cirio, ¿no? Con su misal frente a ustedes, sus plumas, su Biblia. Que se sienten cómodos, que estén en silencio, ¿no? Los vuelvo a exhortar a que se sienten cómodamente para que escuchemos esta palabra de Dios nuevamente. Y en esta actitud de recogimiento, de silencio externo y dentro de cada uno de nosotros, ¿no? En su estudio pueden hacerlo, si tienen estudio ahí en casa, si no hay que preparar un lugar. Hay que un rinconcito de la casa, no siempre hay un rinconcito vacío que podemos adaptar, ¿no? Quitar todas esas cosas que nos estorban y convertirlo en un lugar agradable en casita, ¿no? Con esta actitud de recogimiento, vamos a disponernos interior y exteriormente. Hemos ya invocado al Espíritu Santo que abra nuestra mente, nuestros labios y nuestros corazones para que el Señor haga lo que tenga que hacer, nos moldee según su imagen y semejanza, ¿no? Con la Biblia o nuestro misal en las manos vamos a volver a leer esta lectura del Santo Evangelio según San Juan. Vamos a leer el Evangelio
Y vamos a escuchar como María, con ese sí. Hoy el papel de María es muy importante, la madre, la esposa, la reina, ¿no? En quien se alojó el Espíritu Santo, ¿no? Ese depósito corporal del Espíritu Santo es la protagonista también en estos momentos, así como los apóstoles, los discípulos, ¿no? Y ellos eran los apóstoles, ¿no? Había muchos discípulos, pero ellos eran los apóstoles, ¿no? Los más cercanos a Jesús. Y María es esta vasija de barro, ¿no? Esta vasija en donde se depositó la gracia, el Espíritu Santo, el amor de Dios en ella, ¿no? Esa sierva, ¿no? Que decían. Y esta entrega de Jesús, es decir, de María, que también influye mucho, ¿no? Esto en los contextos, en el paralelo, en los comentarios, en las resonancias, lo vamos a ir viendo a lo largo de esta lectura, de esta lección divina. Vamos a volver a releer nuestro texto, tomándolo con esto así de sentirnos pobres, humildes, viendo la grandeza, el amor que Cristo y que Dios está depositando en nosotros a través de su palabra, a través de su revelación. Cada que leemos, cada que hacemos nuestra lección divina, Dios se va revelando de una manera especial a nosotros. Así es que siéntanse especiales por allá en casita, ¿no? Porque Dios está haciendo algo se nos tiene que quedar, algo está moviendo en nuestros corazones, que nos está haciendo partícipes de sus enseñanzas, de su amor, ¿no? Partícipes del amor de Dios a través de su palabra. Esto es la lección divina, ¿no? No es leer un libro, es sentirnos partícipes del amor de Cristo, del amor de Dios a través de su palabra. Vamos a releer el texto retomando una vez más cada una de las palabras que están en este evangelio, de las personas, recuerden, los verbos, todas estas acciones, las imágenes. Vamos a ir con la mente a ese lugar del que nos habla este día el evangelio. Dice: al anochecer, era noche, al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa. Era de noche, no era al anochecer. Con las puertas cerradas, nuevamente estaban las puertas cerradas. Por miedo a los judíos, ellos estaban encerrados, por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, ¿no? Paz a vosotros. Diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al Señor Jesús. Y Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. Palabra de Dios. Y volvemos a releer una y otra vez esta lectura. Recuerden que ya estamos en esta primera parte de la lección divina. Jesús, verdad, la palabra como tal. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto,
sopló sobre ellos y les dijo: recibid al Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes los retengáis, les quedarán retenidos. Y bueno, aquí vamos a ver cuáles son las personas. En primera era el anochecer, una casa que no especifica de quién era esa casa. Estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas, igual, cerrados, con miedo, la actitud estaban con miedo. Y entró Jesús, aquí no dice se apareció, entró Jesús, abrió la puerta y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros, ¿no? Esto es muy común después de que Jesús ha muerto. Siempre el saludo de Cristo es: paz a vosotros. Y dice esto y les enseña que esta es una señal de Cristo. Siempre que se aparece o que entra Cristo con los discípulos después de haber fallecido y de haber resucitado, siempre la señal es enseñarles las manos y el costado, ¿no? Son como algunas resonancias. También cuando no creían que era el Maestro, cuando no creían que había resucitado con Tomás, siempre Jesús les enseñó las manos y el costado. Y no nada más se las enseña, les dice toca, ¿no? Y mete. En esta ocasión, como señal, el crucificado, ¿no? Antes en todo el evangelio, en otros evangelios, Jesús nunca dice ve mis marcas. Pero para que no haya duda, después de que Jesús resucita, nos enseña las manos y el costado, las llagas. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor Jesús, ¿no? Cuando ellos ven a Jesús y lo reconocen por la marca que trae, que son estas, las manos y el costado, ¿no? La lanza, la marca que le dejó la lanza y las marcas que le dejaron los clavos. Dice, al ver al Señor Jesús, ellos se llenaron de alegría. Sin embargo, vuelve a repetir Jesús: paz a vosotros. Y agrega, como el Padre, también otra forma de reconocer a Cristo, así como Padre, y que esto será como que la seña para los que están enviados de Dios, de Jesús, también van a reconocer al Padre. Padre, así como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y vuelve a hacer el envío. A mí me enviaron, no vine por mi propio pie, a mí me envió el Padre, pero yo también los envío. Y aquí vamos en el nombre de Jesús. Así van los discípulos. Y dicho esto, sopla sobre ellos y les dice: recibid el Espíritu Santo. Jesús en diversos momentos de su enseñanza siempre hace, no nada más de su palabra, sino las señas, ¿no? Las actitudes que toma Jesús. A veces Jesús les pone saliva, ¿no?, a los enfermos para que se curen, además de imponer las manos, además de decirle: estás curado, ve, camina, levántate, escucha, ábrete, ¿no? En diversos momentos Jesús lo hace. Y nuevamente Jesús dice, sopla, y les dice: recibid el Espíritu Santo. Quien vivió con Jesús, quien convivió con Jesús, sabe cómo actúa Jesús en su vida y cómo Jesús, a lo largo de esa convivencia de su vida cotidiana que tenía con los discípulos, saben cómo era el Maestro, ¿no? Y en esta ocasión Jesús vuelve a soplar, dice, y el Espíritu Santo les dice: recibid al Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. Son palabras que utilizó Jesús cuando Él estuvo con ellos. Cuando le dice al paralítico:
tus pecados son perdonados, y se burlan, ¿no?, de él, y le dicen, jaja, ¿quién es este que se cree, ¿no?, que puede perdonar los pecados? Como diciendo, es algo que no se ve, ¿no? Pero le dice, quien tiene la salud del cuerpo también tiene la salud del alma, ¿no? Y que es más difícil decir, tus pecados están perdonados, o decir, levántate, ¿no? Y les dice, levántate. Jesús les dio estos dos dones a los discípulos, que era el más difícil, perdonáis los pecados, que a lo mejor era lo más fácil, pero incluye también esta escena. Recuerdan, les hace que recuerden, ¿no? Implícitamente dice Jesús, tienen el poder de sanar, ¿no? Si tienen el poder de perdonar los pecados, tienen el poder de curar a los enfermos, de curar cuerpos. Porque Jesús les dice, ¿no? Es esta escena, hace referencia a esta escena cuando le dicen, ¿no? Los sacerdotes le dicen a Jesús, ¿tú quién eres para perdonar los pecados? Y Jesús les dice, precisamente les doy el poder para perdonar los pecados a sus discípulos, pero implícitamente también les doy la autoridad y el poder de curar cuerpos, de sanar enfermos y de hacer milagros, que esto es lo que hacía Jesús, ¿no? Esto es lo que les dice a los discípulos en aquel entonces Cristo. Recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, a quienes los retengáis, les quedan retenidos. Y otras cosas más, ¿no?, que hacía. O sea, si ustedes tienen el poder de hacer cosas cotidianas, tendrán el poder de hacer cosas extraordinarias, ¿no? Un poco hace referencia también a estos pasajes de Cristo cuando caminó sobre las aguas, ¿no? Un Jesús majestuoso, un Jesús de alguna forma con un divino, ¿no? La transformación, hemos visto, le da a las dos partes completas, esta parte humana, ¿no? Les recuerda, los confirma, que es un poco lo que vemos en la confirmación, el Espíritu Santo. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Esta seña que no sé por qué no la hacen los sacerdotes, yo me pregunto ahorita en estos momentos, en la confirmación, ¿no? Ya nos tendrán que aclarar los sacerdotes eso, que soplan en la confirmación, ¿por qué no soplan, no? Recibid al Espíritu Santo, y a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se les retengáis, les quedarán retenidos, ¿no? Esto es lo que más o menos está comentando Jesús. Les da esta facultad íntegra, los ve como hombres íntegros, y también regala su divinidad, ¿no? Su divinidad, y esta parte los hace íntegros como seres humanos, pero también les da este don divino, ¿no?, que Jesús tenía. Y así como el Padre lo envió a Él, así Él nos envía, dice, a perdonar pecados, ¿no? Les quedan perdonados, dice, a quienes les perdonéis los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. Y haciendo recuerdo y uso de la memoria y de todo este contexto de los comentarios y las resonancias en otros pasajes, también Jesús, cuando les dice, por ejemplo, a la mujer adúltera, le dice, vete, pero tus pecados quedan perdonados, pero no peques más, ¿no? Esta facultad también se las da a los discípulos, ¿no? De perdonar esos pecados, pero con esta condición, no peques más, ¿no? Aléjate del pecado. Esto es lo que dice Jesús en este evangelio, y vamos directamente a lo que sería Jesús camino, ¿no? ¿Qué me dice ahora a mí esa palabra? ¿Qué me dice Jesús? Esta palabra, este evangelio. Es muy importante cuando dice el anochecer, ¿no? ¿Cuáles son nuestras noches oscuras, no? Por ahí San Juan de la Cruz, este místico, habla de la noche oscura del alma, ¿no? Cuando está todo turbio, cuando no se ve, estos desiertos. ¿Cuándo rezó Jesús, no? ¿Cuándo era el anochecer? A veces nos hace recordar lo depresivo, lo desolado, lo solitario, el silencio, ¿no? Pero también lo desértico, ¿no?
pero también nos hace ver cuando era de noche, él rezaba mucho. En el mar, en el Getsemaní, Jesús rezaba mucho, ¿no? También en momentos no nada más desolados, de sequedad, sino en momentos, por ejemplo, en la transfiguración, también era de noche, ¿no? Toda una noche de oración, ¿no? San Juan, hay muchos santos. San Juan de la Cruz, los invito a que lean un poco de San Juan de la Cruz. Habla de la noche del alma, ¿no? ¿Qué me dice? Digo, ahí está la noche del Getsemaní, la oración del Getsemaní, ¿no? Cuando fue obscura esa noche, cuando fue de noche y estuvo rezando para que le diera fuerza Dios para pasar ese cáliz que no quería pasar, pero que si no era que no era la voluntad de él, sino la del Padre la que tenía que hacer, ¿no? Para tomar fuerzas. Al anochecer de aquel día, el 1 de la mañana, ¿no? El 1 de la semana, que era domingo, ¿no? Estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Retomar el texto, una frase, reflexionar y rumiar estas palabras más significativas, ¿no? Cuando estaba yo leyendo esta lectura, a mí en estos momentos vamos a ofrecer nuevamente esta lección divina por esta gente de Palestina y de los judíos, ¿no? ¿Cómo está esta gente de Palestina? Tienen miedo a los judíos también, ¿no? A veces los judíos son víctimas, a veces los judíos son perseguidores, ¿no? En este caso están las dos cosas, ¿no? Judíos como perseguidores y Jesús y judíos como perseguidos, ¿no? También los mismos discípulos eran judíos que también fueron perseguidos en aquel entonces. Ahorita los palestinos, ¿cómo estarán? Ocultos por estos bombardeos. También los mismos judíos están siendo perseguidos, también por los mismos judíos, por los mismos palestinos, ¿no? Vamos a ofrecer esta lección divina para que haya paz en el mundo, en estos dos grupos religiosos, porque les ha tocado ser perseguidos y persecutores. Con las puertas cerradas por miedo a los judíos estaban ellos. En esto entró Jesús y se puso en medio y les dijo. Vamos a volver a recomponer nuevamente el texto, ¿no? Hagan de cuenta que estamos en la noche, ¿no? ¿Cuáles son nuestras noches? ¿Cuáles son nuestros anocheceres? Nuestros anocheceres son con miedo, o nuestros anocheceres son en este momento, ¿no? Vamos a enfocarnos ahorita en estos miedos. ¿Cuándo hemos estado en un anochecer, ¿no? De nuestra alma, de nuestro mundo interior? ¿Cuándo hemos tenido miedo, no? O sea, ahorita en estos momentos tenemos miedo. ¿Cuáles son nuestros miedos? ¿A qué le tenemos miedos? ¿Qué nos persigue? Volvemos en esta actitud, ¿no? Jesús nos habla, ¿no? Él entra con toda la autoridad, como quien tenía llave, ¿no? O sea, no tocó la puerta, no se apareció como un fantasma, ¿no? Que lo hemos visto en otros evangelios, ¿no? Que dice, no soy un fantasma, o sea, no soy un aparecido, soy Jesús, ¿no? Él dice, soy Jesús, ¿no? Para todos aquellos que se dedican, lo he dicho, al chamanismo, al espiritismo, él no es un aparecido, él es un nombre, ¿no? Dice, él entró, él con toda la confianza entra a nuestra casa, ¿no? Como si tuviera la llave de nuestra casa. Él tiene la llave de nuestra casa, de nuestro corazón, de nuestra alma, ¿no? De nuestro espíritu. Él entra, alma, ¿no? Él entra, digo, como si tuviera la llave. Entra con todo el permiso, con toda la autoridad, con toda la confianza, ¿no? Con todo el respeto también, ¿no? Y entra en nuestro corazón. Él tiene, digo, hay que pensar si le hemos dado la llave de nuestro corazón, la confianza también a Cristo de poder entrar allí con toda la voluntad, como dueño de, entra y se pone en medio de nosotros, ¿no? Allá en casita, se pone en medio, enfrente, y nos dice, hoy nos dice Él,
Hoy 26 de mayo del 2021, a las 9 de la mañana con 36 minutos nos dice, paz a vosotros, ¿no? Paz a vosotros, es lo que nos está diciendo al mundo entero, nos lo dice ahorita también, paz a vosotros. Le dice, en este caso me dice a mí, Tere, allá, ¿a quién le dirá? Juan, ¿no? Ponga su nombre y nos dice, María, paz a vosotros, ¿no? Toño, paz a vosotros. Alberto, paz a vosotros. Mariana, ¿no? Paz a vosotros, paz a ti, la paz contigo, ¿no? Sosiega tu corazón. Están asustados, no se asusten. Vuelve a decir, no se asusten, no tengan miedo. Esa es una frase bien importante de Cristo y también la comenta el Papa Juan Pablo II y el Papa Francisco. No tenéis miedo, no tengan miedo. La paz esté con vosotros, estoy aquí, ¿no? No nos deja solos. La paz esté con vosotros. No tengáis miedo, ¿no? Cuando tenemos miedo, ¿cómo estamos? Respiramos rápido, ¿no? Estamos escondidos, encerrados. Y él dice, entra, y dice, la paz con vosotros. Nos dice, sosiéguense, sosiega tu corazón, ¿no? Sosiega tu corazón. Diciendo esto, nos enseña, veamos a Cristo, ¿no? Hay que hacer recuento de Cristo, de este Cristo resucitado, en esta advocación, en donde nos enseña sus manos y su costado, ¿no? Lo más cercano tenemos a este Cristo resucitado, tenemos este Jesús de la misericordia, en donde enseña las llagas, ¿no? Sus estigmas, las marcas de los clavos y las marcas del costado, ¿no? Donde derrama sangre y agua, ¿no? Que es el Espíritu Santo, que es la sangre de Cristo, ¿no? Debido a que la lanza le atraviesa el corazón. Y luego, ¿qué pasa, no? Al ver, si nosotros vemos a Jesús en nuestra vida, cuando entra en nuestra vida, nos llenamos de alegría al ver a Dios, ¿no? Realmente los encuentros con Cristo nos llenan de alegría. Esto es cuestión de confrontarnos, ¿no? Realmente encontrar otra vez a Jesús nos llena de alegría, nos sosiega, ¿no? Y él vuelve a repetir, la paz a vosotros. Y dice, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío, ¿no? Vuelve a recordarnos la misión, este envío, ¿no? Y vuelve a recordar también que él viene en nombre del Padre, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No nos santiguamos todos los días, pero lo fuerte que es decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Ofrecerle el día a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Cuando nos persinamos en la mañana, que son oraciones cotidianas que nos enseñaron desde pequeños nuestra mamá, nuestro papá, ¿no? Ese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es ir diariamente a hacer las cosas en nombre de Dios, ¿no? Es algo muy sencillo, simplemente es una cruz, pero es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que a veces lo hacemos bien o mal, eso lo tenemos que hacer bien, ¿no? Pero hay que hacer conciencia. Lo que estamos haciendo con esta lección divina es hacer conciencia de todas estas palabras que hemos aprendido, ¿no? Que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, de estas actitudes, de esta simbología, ¿no? Y en verdad vamos haciendo las cosas con esta autoridad, con este poder de Dios, con este envío de Él. Él sopla, ¿no? En estos momentos vamos a hacer un silencio y imaginemos que Jesús allá está enfrente de nosotros donde estemos. Permitamos que este soplo divino inunde. Nosotros imaginemos allá en casa, ¿no? A un Jesús con una túnica en blanco,
con su cabello largo, ¿no? Alegre, con esa seguridad, con esa autoridad, ¿no? Que sopla sobre nosotros y nos dice: recibid el Espíritu Santo, ¿no? Y vamos a recibirlo en estos momentos, ¿no? Que estamos recibiendo este don de poder entender, ¿no? Esto yo les digo que es un regalo de Cristo, que no todas las personas tienen a su alcance el poder analizar así la Biblia, ¿no? El poder tener este contacto con Dios a través de su palabra, no de otra cosa, a través de su palabra, ¿no? Él nos dice: a quienes le perdonéis los pecados les quedarán perdonados, a quienes los retengáis les quedarán retenidos, ¿no? Cuando estaba leyendo esto por primera vez, digo, los sacerdotes nos han dado ellos tienen esta facultad, y la facultad nos la han enseñado exclusivamente para solamente la confesión, el sacramento de la confesión, y ellos tienen la potestad de perdonar los pecados. Pero Cristo se acerca hoy y nos dice: a quienes les perdonéis los pecados les quedarán perdonados, a quienes Él les retengáis les quedarán retenidos, ¿no? Esto, como laicos, ¿cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo llevamos dentro? Una cosa es el sacramento y el ministerio, que muchas veces se reduce a esto solamente como sacerdotes, ¿no? Y pareciera que solamente es exclusivo para ellos. Pero Él nos da el poder, y el poder que viene de lo alto es muy grande, ¿no? El poder de Dios de perdonar los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se les retengáis les quedarán retenidos, ¿no? Digo, a mí en estos momentos, no sé si a usted allá en casita, qué es lo que le dijo Dios. Ojalá que pueda compartirnos a través de Twitter, de Facebook, de los comentarios del canal, para que la gente vaya compartiendo esta parte, ¿no? Esta parte de la oración. Digo, yo estaba diciendo, qué poder tan grande, ¿no? Hay veces que no podemos perdonar, hay veces que nos hacen ofensas tan grandes, o vemos cosas tan terribles que no podemos perdonar. Sin embargo, hoy nos ha dado Dios este don de perdonar los pecados. Y el perdón viene movido del amor, desde la reconciliación, desde el respeto, desde esta unión, ¿no?, con el otro, de esta caridad. Y este es uno de los dones más grandes: te perdono, pero te amo, ¿no? No guardamos rencor, no olvidamos tampoco, pero sí desde este amor de Cristo se perdona, y este es un don muy grande. Todo perdonado, no que decían por ahí algunos padres, ¿no? Dicen, no, cuando hablamos del perdón, decían, no te lo guardo, ¿no?, para estártelo recalcando toda tu vida lo que hiciste, ¿no? Sí es un poco el olvido, pero más bien es ubicar que lo que ya perdoné está no olvidado, ya está atrás, ya es pasado, ¿no? Y por eso recordábamos cuando hacíamos estas resonancias, cuando le dice Jesús, te perdono los pecados, ¿no? En diversos momentos, cuando Jesús, tendríamos que analizar más sobre esto. Ojalá que esto nos lo llevemos a casita, buscar todas estas, en el Evangelio, todas estas experiencias que tuvieron los discípulos cuando Jesús perdonaba los pecados. ¿Qué hacía Jesús, no? Esto es bien interesante, esto es bien bonito. ¿Cuál era la actitud de Jesús? En un momento, las resonancias que tenemos a la mente, Dios le dará ya en su casa cuáles son los pasajes del Evangelio que le recuerdan el perdón, ¿no? Que esto es lo importante de esta lección divina. A usted en cada momento, de acuerdo a lo largo de su vida, lo que haya leído de Dios, de Jesús, de la Biblia, usted va a ir recordando poco a poco, que esto el Espíritu Santo dice, le recordará en el momento preciso las palabras precisas. A cada uno nos ha llegado de diversas formas, con diversos pasajes de la Biblia. En estos momentos yo me recuerdo
que cuando Jesús dice, te perdono los pecados, y luego le dice, levántate, pone de pie a un paralítico, ¿no? Y también esta parte de la Magdalena, ¿no? De esa mujer prostituta que le dice, te perdono tus pecados, pero ya no vuelvas a pecar. Nos da ese poder de decirle a la gente, sí te perdono, pero ya no no vuelvas a lastimarme, no vuelvas a pecar, no vuelvas a meterte en una situación de pecado, que así nos dice Cristo, ¿no? En este caso, Cristo nos está haciendo también este envío de decirle, perdonen los pecados, vayan y perdónense entre ustedes y perdónenlo a los demás, pero también dice, y si ustedes no perdonan el pecado, no se perdonará. Pero aparte de este poder, de esta facultad, como dicen los sacerdotes, ¿no? Con este guión de autoridad, de que si yo te perdono, quedas libre, si no te perdono, quedas atado a ese pecado, yo como autoridad, ¿no? Como Jesús lo hacía. Sin embargo, a nosotros también nos dice, a quienes se les retenga el pecado, les quedarán retenidos. Y en nosotros mismos, si yo no perdono al otro, yo voy a vivir con esas cadenas también. Yo viviré con esas cadenas de no perdonar. Y para estar con Cristo, aparte de ser libres y no tener miedo, hay que estar, decían por ahí en algunos otros lugares, ligeros de equipaje, ¿no? Hay que perdonar para poder alcanzar la plenitud, la libertad, la alegría también, ¿no? Para ir ligeros de tantas cosas, de tanta basura psicológica, dirán los psicólogos, ¿no? Lo que es la programación neurolingüística nos hablará, ¿no? De todas estas... hay un libro muy interesante que es la programación neurolingüística, y hace el estudio de lo que es Teresita de Lexio, que era muy histérica de niña, y cómo fue su proceso de santidad a través de la oración para ir madurando psicológicamente y en la oración, ¿no? Esto es un poquito a través del contacto de Cristo, a través del contacto de Evangelio, nosotros iremos madurando emocionalmente, iremos haciéndonos adultos, como dice Pablo después, ¿no? Primero se les daba a veces nos sermoneaban los padres, ¿no? Y esto que estamos haciendo ya no es la comida de Gerber, la comida de niños, ya es la comida de adultos, ¿no? Ya es ir comiendo más sobre el Evangelio, irnos acercando más con el Evangelio, ¿no? Y creo que ya es hora que no nada más sean los sermones, ¿no? Y cuestiones de adoctrinamiento, sino que a través de este Evangelio creo que ya estamos preparados como sociedad, por algo estamos aquí, para poder acercarnos al Evangelio y acercarnos a la oración a través del Evangelio. Ya estamos empezando a comer como adultos, ¿no? Ya poco a poco les habíamos platicado. Dice, recibid el Espíritu Santo, y a quienes les perdonéis los pecados, les quedarán perdonados, ¿no? A quienes se les retengáis, les quedarán retenidos, ¿no? Y en el proceso psicológico, en el proceso espiritual, en el proceso de oración, si yo perdono al otro, él va a quedar libre y yo quedaré libre. Si yo me quedo con ese rencor, con este odio, con todo esto, ¿no? Él quedará atado a mí o ella quedará atado a mí, ¿no? Dependiendo la ofensa, ¿no? Y ellos también yo quedaré también atada a ellos, ¿no? Es librarnos de todo esto que nos hace, que nos retiene, o que no nos hace caminar, ¿no? Me identifico con Cristo. ¿En qué momento me identifico con Cristo, con los apóstoles, ¿no? ¿Qué es lo que me está comunicando Cristo en este día a mí? ¿Cómo me confronta esta palabra, ¿no? Hay que hablarle a Cristo, ahí en casita háblele a Jesús de lo que siente, de lo que le hace pensar este Evangelio en particular, ¿no? ¿Qué siente? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Cómo se confronta? ¿No? Yo, por ejemplo, ahorita me confronté. ¿Por qué los sacerdotes en la confirmación no soplan? ¿No? No hacen este signo, ¿no? Esta señal
cuando hacen la confirmación o cuando nos hacen algún envío, no sé si algunos por allá, las comunidades católicas, quien haya estado en comunidad, cuando nos mandan a evangelizar, ¿no? Por ahí, digo, yo he tenido experiencias cuando los padres nos envían a evangelizar también, ¿no? Nos envían, nos hacen una Eucaristía, todo muy bonito, y envían en el Espíritu Santo, nos hacen la señal de la cruz, pero yo me confronté hoy con su palabra, digo, ¿por qué no nos soplan? O sea, como niños, ¿no? Digo, ¿por qué no soplan, padres, no? ¿Por qué no soplan? Que es una señal que Jesús vivía, ¿no? Ellos ya tendrán que contestarnos, ¿no? Así es que ahí sí hay un sacerdote, ¿no? Por ahí que nos quiera contestar, ¿no? Y les estaremos, que nos quiera contestar. Es la pregunta que yo, ¿por qué no nos, porque Cristo, digo, este método no nada más es decir, sí señor, ¿no? Y todo que no, sino aquí dice, ¿qué te confronta? Y se vale, ¿no? Que discutamos con Jesús en el buen sentido de la palabra, que nos confrontemos con él. Oye, yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Por qué esto, Jesús? ¿No? ¿Por qué tu palabra dice esto? En mi vida yo llevo esto, ¿no? Lleguen a acuerdos, usted llegue a acuerdos con Cristo, ¿no? Con su palabra, ¿no? Usted hágase preguntas, yo me hago mis preguntas, ¿no? Estos son un ejemplo de mis preguntas cuando yo leo la Biblia. ¿Por qué Jesús esto? ¿No? Hable con Dios, ¿no? Hable con Dios, siéntase libre de hacer esto, ¿no? Háblele de su manera de pensar, se vale, ¿no? Para todos aquellos que dicen, no, ay, no, es que eso es de tontos, ¿no? Es solamente de gente sumisa, es de gente, no, aquí Jesús, este método de oración nos lleva a confrontarnos con la palabra, a decir sí, a decir no, sí lo acepto, no lo acepto, ¿no? Y también a decirle, oye Jesús, yo no estoy de acuerdo con esto, o yo pienso que esto no, o sea, usted en su interior, en su casita, con su Biblia, por eso le digo, escriba, tache, y en una hojita, en un cuaderno, recuerde que tiene que tener su cuaderno aparte, confróntese, haga sus dudas, escriba las dudas que tenga, incluso investigue, ¿no? Se vale investigar después de que usted se vaya en casa, lea algo. Hacer una reflexión, ahorita ya tenemos ahí esta comunidad, ¿no? Ustedes están en casa, su primera comunidad en su casa, y no vamos a mentirlo, en casa va a haber de todo. En casa va a haber de todo, en nuestra comunidad religiosa va a haber de todos, ¿no? Pero ahorita no es el momento para echarnos, ni pelearnos, ni nada. Estamos en un momento de oración, de recogimiento, de interiorización. Usted mismo, aunque estén haciendo esta oración en comunidad, por ahí a quien me escuchan en nuestras comunidades, les mandamos un beso, un abrazo. A las comunidades religiosas también, porque también si me escuchan algunas madres, algunos sacerdotes, ¿no? Esto, a veces la vida religiosa también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sus diferencias entre ellos, ¿no? El Papa lo ha dicho, si tienen algo que ver, peleen, discútanlo, pero bueno, ahorita es el momento de estar alrededor de Jesús, de la palabra de Cristo, ¿no? Este ejemplo de María, cuando es el mismo ejemplo, la misma semejanza de la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios es el depósito del Espíritu Santo, la Biblia, ¿no? A veces asemejan a María con la Biblia. María fue la encarnación viva de Cristo, de Dios, ¿no? Fue el depósito de Él ahí, donde se contuvo, donde estuvo, ¿no? El contenedor de toda esta sabiduría. Y ahí lo vemos, por eso he escogido esta imagen, porque todos vamos a estar alrededor de Él. En este caso, si ustedes están en comunidad, me están escuchando en comunidad, ahí está en medio de la Biblia, la están leyendo, estamos aprendiendo de Él. Póngase a pensar en lo que a usted Dios le dice, lo que le dice a usted, no lo que le dice al hermano que está al lado, a la hermana que está al lado, ¿no? O a su hijo, o a su esposo, ¿no? A su hermano, o a su hermano, si lo hacen en familia. Solamente se vale compartir, así como lo estamos haciendo. ¿Qué te dice Dios hoy con esta lectura? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué sientes? Váyanlo haciendo. No es un ejercicio que pueden ir haciendo en casita, que pueden ir haciendo en su comunidad, ¿no? Comunidad religiosa o comunidad en una forma de evangelización, ¿no? Para aquellos que ya estamos en comunidad de evangelización y que se reúnan, ¿no? Recuerden que se pueden reunir, hay veces que se reúnen
pues de 2 o más, ¿no? Las comunidades a veces son 5, 6, 10, ¿no? Esto es para que lo hagan en comunidad, ¿no? O que lo hagan solos, escuchando este audio con el Señor, pero no están solos, están con Dios, ¿no? Por eso invitamos siempre al Espíritu Santo, al Padre, al Hijo, a la Virgen María, para que estemos ahí en oración con ellos también, ¿no? En este momento, digo, es Jesús vida, ¿no? Vamos a ver en la contemplación y cuál es el don que hoy nos ha revelado Dios, ¿no? ¿Cuál es el don de la palabra? Ya leímos la palabra, ya la analizamos, ya la rumiamos. Ahora vamos a pensar cómo esta palabra orienta mi vida, ¿no? Orienta mi vida, sí o no. Y vamos a contemplar esta imagen, ¿no? María es el ejemplo, María llevó en sus entrañas a Cristo vivo, ¿no? Ella acogió con todo su ser, así tendríamos que acoger a Jesús con todo nuestro ser, ¿no? Se hicieron uno, no estuvieron uno, pero eran distintos, con todo ese amor. Así acogió María a Jesús, ¿no? Así tendría que ser nuestra actitud para acoger a Dios, ¿no? Abrazarlo, encarnarlo, ¿no? En nuestra vida, con ese amor, porque no fue una posición, fue un amor, una entrega. Un sí, dijo María, ¿no? Vamos a contemplarlo en este misterio y vamos a quedarnos entusiasmados, motivados, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sentimos, ahora sí hay que sentir. Vamos a ver la realidad de todos estos acontecimientos de nuestra vida, de lo que usted esté pasando ahí en particular. Y vamos a poner los ojos en Dios a través hoy de esta imagen. Vamos a poner a contemplar y ya vamos a dialogar con Él, movidos desde esta actitud de adoración, de alabanza, de agradecimiento y de perdón. Esta es la tercera parte de nuestra lección divina, la contemplación, Jesús vivo, y vamos a hacer silencio, recuerden, ahora silencio, hacemos reflexión de toda esta lectura. Si quieren silencio puede volver a releer esta lectura, interiorícela y acójala, ¿no? Acoja esta palabra, la suya, y ahora sí, ahora desbórdese con Dios, ¿no?
Entonces, ahora que ya hemos hecho oración y hemos guardado unos momentos de silencio con esta palabra, hemos interiorizado lo que Dios nos ha dicho a través de esta lección divina, vamos a hacer nuestro acto, nuestro compromiso de esta semana. Vamos a ir a la acción, no, ahora sí vamos a ir a la acción. Vamos a escoger eso que nos quedó impregnado hoy, ¿no? Esa palabra, esa oración, esa imagen que hizo hoy reflexionar Dios. Y vamos a hacer nuestro compromiso personal a través de la palabra, de mi pensamiento. Vamos a llevarnos eso, ¿no? Vamos a encarnarlo en nosotros, vamos a llevárnoslo hoy. Piensen con qué se va hoy. Y vamos a hacer nuestro compromiso personal, ¿no? Yo los invito a que lo lleven a cabo esta semana y que toda la semana esté pensando en él. Vamos a que toda la semana piense en esto que usted reflexionó, que le impactó, ¿no? Si algo le impactó de este evangelio, lléveselo a casita, recuérdelo en todo momento, mientras esté haciendo la comida, mientras esté haciendo su trabajo en la oficina, camino en el transporte. Y llévese esa imagen, no es esta imagen del Espíritu Santo. Yo me llevo esta palomita, ¿no? Este Espíritu Santo me lleva y piense en él esta semana, ¿no? Y si además de esta imagen alguno de los discípulos le llamó la atención, las figuras del discípulo, de la Virgen, algo de esta imagen le llamó mucho la atención, llévesela, ¿no? Así, recuérdela toda la semana y vaya pensando mientras esté haciendo sus actividades cotidianas, mientras esté bañando, así lo que haga en su trabajo, vaya pensando constantemente en esto, ¿no? Así es que los dejo hoy, que Dios los bendiga. Vamos a hacer nuestra comunión espiritual, ¿no? De hecho, yo me voy a hacer muy tranquila, unida con Cristo a través de esta palabra, haciendo esta oración, ¿no? Y que su palabra se haga vida. Esto es lo que yo le puedo decir, sugerir, que sí, y tenerlo como propio, ¿no? Que su palabra se haga vida en mí, en usted. Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma, ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente y al menos ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubiese venido, te abrazo, me uno todo a ti, no permitas que yo me separe de ti. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios los cuide en esta semana, que los acompañe en todas sus actividades. Bueno, pues gloria a Dios, que la paz esté con ustedes, dice Jesús. Shalom, shalom, dicen también los judíos. Es una bonita frase, una frase judía muy hermosa que debiéramos de recuperar, ¿no? Decimos, la paz esté con ustedes. Creo que nos saludemos, ¿no? Pásasela bien, nos vemos el día de mañana. Recuerdo que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Los espero de lunes a lunes con toda la información. Esta es la lección divina de este domingo, y en un ratito estaremos informándoles. Pásasela bien, nos vemos el día de mañana. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida.
llena mi ser, lléname, 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 Espíritu, Espíritu.